estamos próximos a iniciar para que puedas escuchar Palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. Isaías 40, verso 29 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Palabra del Señor. Tome su asiento. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos han dejado sus cargas afuera? ¿Cuántos han dejado las mochilas afuera? Y han entrado libres para con libertad alabar al Señor. Porque cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 4 que de los tales adoradores Dios se agrada. Esos adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos están adorando al Señor en esta noche? Gloria sea el nombre de Jesús. Sigue usted adorando al Señor, sigue usted clamando al Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Renovándonos como el águila, hermanos, es el título de este mensaje, de esta palabra que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón en esta noche. Los que confían, dice la Escritura, en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. La profecía, hermanos, contenida en los capítulos 40 al 66, hermanos, de este libro de Isaías, van dirigidas, hermanos, a Judá. Como si el cautiverio en Babilonia ya fuera, hermano, una realidad para ellos. Y este cautiverio fue profetizado al rey Ezequías en el capítulo 39 de Isaías, el versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: he aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Por tal motivo se le insta a confiar en Jehová. Y la pregunta es: ¿cuántos confiamos en Dios? ¿Cuánto realmente confiamos en Dios? La lectura bíblica yo la escuchaba atentamente y nos hablaba de fe. Hebreo 11:6 nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, creer que hay cuando no tenemos nada en la mano. De abrazar cuando no tenemos nada en nuestros brazos. Después la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de aquello que no vemos. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la palabra nos insta a confiar en Dios. Por la fe creemos en Dios. Por la fe amamos a Dios. Por la fe creemos que Él está aquí con nosotros en esta hora. ¿Cuántos lo creen? No le vemos, pero podemos sentirle en nuestra vida, podemos sentirle en nuestro corazón, y por la fe creemos que Él está en este lugar por medio de su precioso Espíritu Santo, quien se mueve y quien se pasea en su iglesia. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto aman al Señor, hermanos? ¿Qué significa levantarán alas como las águilas? El cautiverio, hermanos, del pueblo de Dios fue alrededor de los años 605, 586 antes de Cristo.
Antes de que viniera este juicio de Dios y los tiempos duros de cautividad, hermanos, Dios les habla sobre lo que es la esperanza. El consuelo que vendría después del juicio de Dios en Babilonia. Y es por esto, hermano, que nosotros encontramos una palabra aquí de motivación, una palabra de consuelo para el pueblo de Dios. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto se compara, hermano, aquí con las águilas cuando son renovadas, y razón, hermano, por la cual también le dice que levantarán alas como las águilas. Isaías dice: da el esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas. Los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. El profeta Elías, cuando se miró en peligro, se fue, dice la Escritura, a Berseba. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Primera de Reyes 19:4. La Escritura dice: y deseando morirse dijo: oh Jehová, quítame la vida. Dios le había dado el triunfo sobre los profetas de Baal. Había visto la mano de Dios, había visto el respaldo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora huía por la voz de una mujer. Hay mujeres que son tremendas. Gloria a Dios. Elías huía porque había una mujer que lo había sentenciado. Pero el hombre de Dios se había olvidado, hermano, del triunfo que Dios le había dado sobre los profetas falsos de Baal. Y ahora el hombre de Dios se sentó bajo un enebro y quería morirse. Oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido victoria en nuestra vida espiritual? Hemos tenido victoria en este camino del Evangelio. Pero cuando hemos tenido un problema, hermano, hemos estado igual que Elías, sentados bajo el enebro, deseando morirnos. Todos hemos sentido en algún instante que se nos han terminado las fuerzas. El ser humano, hermano, se cansa, se queda sin aliento en determinado momento, pero Dios, dice la Escritura, Dios, el Dios eterno, da esfuerzo a los que esperan en Jehová. Aquel que se ha cansado, multiplica la fuerza, aquel que no tiene ninguna. El temor y frustración que sentía Elías lo hizo desear incluso la muerte. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido en el desierto, al igual que el profeta, hermanos, Elías? Frustrados, sin ánimo de nada, vulnerables hasta el punto de que algunos llegan a desear la muerte, el no haber nacido. Pero sin embargo, Dios nunca dejó solo a Elías, porque Dios nunca nos abandona. Dios siempre está ahí. Dios siempre está a nuestro lado. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, el Dios eterno continúa a nuestro lado. Cuando vemos que no hay ningún ser humano a nuestro lado, cuando los amigos nos abandonan, cuando la familia no está, cuando los hijos no están, aleluya, cuando estamos completamente solos, mirando a las cuatro paredes, aleluya, hay uno que está ahí con nosotros, está a nuestro lado para darnos esfuerzo, para multiplicar nuestra fuerza, para levantarnos, aleluya, y darnos aliento. Gloria sea el nombre de Jesús. A Elías la segunda vez se le dio una torta cocida, una vasija de agua. Al querer dormirse se le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Y esto trae en mi memoria hace muchos años, hermano, un sueño que Dios me mostró. Donde yo entraba a un lugar, salía de aquí, entraba a una casa, había mujeres orando. Y llegaba allí, hermanos, y una de ellas tomaba mis manos y la ungía. Me decía: métela en tus bolsillos, lloraba por mí, me decía estas mismas palabras: largo camino te resta.
Hasta el día de hoy no entiendo cuál es ese largo camino. Pero hemos vivido y hemos pasado procesos. Pero en todos esos procesos el Dios eterno ha estado a nuestro lado. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Dios nos da a beber de su Espíritu, nos alimenta con su gloriosa palabra para darnos las fuerzas que necesitamos, pues los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Isai voy sokama y usted. Rukamas y teneyulamas chikoras. Yinay criman sokai. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios nos da a beber de su Espíritu en el desierto, como le dio a Israel durante 40 años. No lo abandonó, no lo dejó morir. Ahí estuvo el Dios del cielo con su pueblo. Hay torrente de su Espíritu en la soledad. Cuando más solo nos sentimos, nos alimenta con su palabra, nos motiva a continuar, nunca nos dejará morir en el desierto. Al contrario, la palabra nos dice que Él nos da nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, alabado sea el Señor. Él multiplica, hermano, las fuerzas al que no tiene ninguna. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra del Señor nos dice, hermano, que Él viene a nuestro encuentro. Él viene a nuestra vida y nos restaura, nos alienta, nos levanta, nos conforta. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta nuestras manos al cielo cuando parecemos que estamos ya, hermano, a punto de destruirnos, de vernos derrumbados. Viene el Espíritu de Dios, aleluya, y nos da esfuerzo a nuestra vida cansada. Él nunca nos va a dejar morir. Él multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Por eso que el apóstol Pablo fue apedreado, dice en Listra, fue arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y la Escritura nos dice que se levantó, entró en la ciudad, salió al día siguiente para Derbe. Después de predicar en Derbe, volvió a Listra, fue apedreado. Y esto es porque Dios es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Había sido maltratado, había sido vituperiado, pero el apóstol seguía predicando con fuerza y con vehemencia el evangelio del Señor. Pablo se sintió en determinado momento derribado. Ahí en 2 Corintios 4:9 él dijo: derribado pero no destruido. ¿Cuánto hemos estado derribados pero no destruidos? Es bien el momento, hermano, como eso, cuando nos sentimos golpeados, nos sentimos derribados, nos multiplica la fuerza cuando no tenemos ninguna. Isaías dice: tendrán nuevas fuerzas. Y dice Isaías: los jóvenes flaquean, los jóvenes caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los muchachos se fatigan, se cansan, flaquean, los jóvenes se caen. Muchas veces los jóvenes por su fuerza quieren caminar más rápido, quieren correr. No solamente ellos se cansan y flaquean, todos en determinado momento nos cansamos y flaqueamos. Pero los que esperan en Jehová, ¿cuánto esperan en Jehová? Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Así que el punto no está en si es joven o es viejo. El asunto es que o quién estamos nosotros confiando, en qué o en quién está depositada nuestra fe, en quién o en quién está depositada, aleluya, nuestra fe. Si es en el Dios del cielo o en el Dios de este siglo, en nuestra fuerza, en nuestra confianza o en el Dios todopoderoso. Podemos confiar en nuestra propia fuerza, podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, como muchas veces lo hace la juventud. Pero la clave está en poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Jehová nuestro Dios. En la mañana nos hablaba la enseñanza de la palabra del Señor.
y mencionaba a un varón llamado Caleb, los que estuvieron en la escuela bíblica. Y todos sabemos que Caleb dice que esperó en Dios, ¿cuántos años? 45. Algo se dice. 45 años. 45 años esperó por la promesa que Moisés le hizo. Se le dijo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Josué 14:9. Pero sin embargo, a pesar del paso de los años, dice que él esperó en Dios. Porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Caleb llegó a expresar y él dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Caleb era un hombre que con el pasar del tiempo renovaba sus fuerzas. Su secreto era esperar en Dios. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que han esperado en Dios conservan su pasión por Él. Cuando tú esperas en Dios, cuando tú confías en Dios, tu pasión no va a menguar, tu pasión no va, hermano, a achicarse. Ese espíritu de oración no va a decaer. Esa constancia en la iglesia tampoco va a desaparecer. Ese primer amor se va a mantener, porque los que esperan en Jehová cada día tienen nuevas fuerzas. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Los animales tienen la capacidad de sentir cuando hay una tormenta que se aproxima. Razón por la cual cada uno de ellos busca un refugio. Y lo buscan con tiempo. No, hermano, cuando llegó la tormenta, buscan con tiempo un refugio. Pero el águila logra por su visión telescópica ver la tormenta desde lejos. Pero sin embargo, no va a refugiarse. El águila espera la tormenta y cuando llega donde está ella, utiliza el viento para remontar el vuelo y levantarse a las alturas por encima de la tormenta. Es decir, utiliza el viento y la situación hostil para levantar su vuelo. Por ese motivo la Escritura dice: levantarán alas como las águilas. La palabra de Dios nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El cristiano debe aprender a levantarse en medio de las tormentas. Amén. En medio de las tormentas como el águila. Perseverar en medio de las tormentas. Perseverar en medio de la dificultad. El joven José, lo vemos en la Escritura, que pasó una tormenta a otra. De sobrevivir a sus hermanos, pasó a ser vendido como un esclavo a Egipto. Luego fue acusado injustamente y fue encarcelado. Pero después fue levantado como el gobernador en Egipto. La tormenta que atravesó al final lo levantó para salvar, lo levantó para preservar su familia, para preservar el linaje de Israel, porque los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas. La pérdida que sufrió Job, tanto de sus hijos, de sus bienes, de su salud, lo hizo tener un mejor conocimiento de Dios, al punto de expresar en el capítulo 42, el versículo 5 del libro de Job, que él dijo: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven, porque hay que aprender a esperar en Dios en medio de la adversidad. La persecución que sufrió la iglesia primitiva provocó que el evangelio, hermanos, se expandiera por otras regiones. Hechos capítulo 8, verso 4 dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hubo, hermano, que utilizar la persecución
Hubo que utilizar el problema, la dificultad, para que el Evangelio de Jesucristo fuese esparcido. En Éxodo 1:12 dice la Biblia, hablando de los israelitas en Egipto, cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Porque el pueblo de Dios, en medio de la tribulación y en medio de los padecimientos, más crece y más se multiplica. Amén. Amén, hermanos. Pues he aprendido a utilizar las tormentas para remontarme a las alturas, buscando la presencia de mi Dios. ¿Ha aprendido usted a utilizar sus tormentas? ¿Ha aprendido usted a utilizar sus problemas para remontarse a las alturas y buscar la presencia del Dios eterno? Los que esperan en Jehová serán renovados. Cuando el águila, hermano, llega aproximadamente a los 40 años, se le hace difícil volar con la misma fuerza. Se le hace difícil cazar a su presa con las garras y utilizar su pico, porque sus uñas se empiezan, hermano, a ablandar y se empiezan a encoger, haciendo muy difícil atrapar la presa. Con los años el pico del águila, hermano, el cual es alargado, el pico del águila es alargado y puntiagudo, pero con los años comienza a encorvarse. Hay muchos cristianos hoy que están encorvados como el pico del águila. Alabe lo que él vive. Y las alas del águila se empiezan a doblar con el peso y la vejez, de tal forma que su vuelo no es el mismo que tenía años atrás. Tiene que ser renovada el águila. Si el águila no pasa por el proceso de la renovación, podría morir o someterse a este proceso duro de renovación. La Biblia nos dice, hermano, que nuestras fuerzas serán renovadas como el águila. El águila se remonta a la cumbre de la montaña más alta, a un lugar seguro, hermano, donde no puede haber un depredador que la pueda, hermano, cazar. Ahí se remonta el águila a lo más alto y golpea su pico contra la roca una y otra vez, hasta que lo quiebra completamente. Cuando el pico del águila se quiebra, espera que crezca nuevamente y con él arranca las garras viejas para que crezcan garras nuevas. Con las uñas nuevas comienza, hermano, a quitarse el plumaje viejo para que le crezcan nuevas plumas y poder levantar el vuelo. El proceso de rejuvenecimiento del águila. Necesitamos experimentar esa renovación hoy en nuestra vida, sin importar lo que hayamos pasado. Dios nos va a renovar, Dios nos va a dar nueva fuerza, pero necesitamos remontarnos a lo alto, necesitamos subir a lo más alto, aleluya. Necesitamos sacarnos todo peso, hermanos, que nos agobia y renovarnos en el Espíritu Santo de Dios. El cristiano, cuando llega a esta etapa de la vida, tiene dos opciones. Igual que el águila, o muere espiritualmente en medio de su padecimiento, en medio de su problema, en medio de su tribulación, o se postra sobre la roca que es Jesucristo para ser renovado por el Espíritu Santo de Dios. Si la decisión es la segunda opción, entonces levantarán alas como las águilas. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? 1 Corintios 10:4 dice, hablando de Israel en el desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Mateo 21:44 dice, y al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Dios multiplica la fuerza y la renueva. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Que Dios nos bendiga. Este versículo nos habla, hermanos, sobre caer sobre la roca antes que la roca, la cual es Jesucristo. Antes que esa roca caiga sobre nosotros, pues cuando caemos sobre la roca, dice que somos quebrantados. Somos renovados, tomamos nueva fuerza, levantamos alas, ¿no es cierto? Como las águilas.
Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Qué bendición es saber, con esto quiero cerrar, qué bendición es saber que tenemos un Dios que nos da esfuerzo cuando estamos cansados. Que tenemos un Dios que nos multiplica la fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Que si nos postramos ante nuestro Dios, que es esa roca eterna, seremos renovados en esa roca. Porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas para remontarse a las alturas, cerca de la presencia de Dios, por encima de todas sus tormentas. Nos remontamos a las alturas, donde está nuestro refugio eterno, donde está nuestro castillo, donde está el Dios Todopoderoso, quien renueva nuestra fuerza. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Yo no sé cuál es el proceso que usted ha estado viviendo. Yo no sé cuál es el proceso, la dificultad, el problema que usted ha estado pasando. Pero hoy tiene dos opciones, igual que el águila. O muere en su problema, o se postra sobre la roca que es Cristo y es renovado por su Espíritu Santo. Usted decide en esta noche. Póngase de pie, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios te dice, tienes dos opciones hoy. Mueres en tu situación, mueres en tu problema, o te postras sobre la roca que es Cristo Jesús, para que el Espíritu de Dios te renueve tus fuerzas y levante las alas como el águila. Oremos. Padre eterno, Dios maravilloso, te damos toda gloria, Señor, toda honra.